es que el músculo cardíaco va a tener una gran cantidad de mitocondrias, muchísimas mitocondrias. Es algo muy importante porque nosotros, como el corazón nunca descansa, literalmente, necesitan ATP para la relajación, si no el corazón no funcionaría. Entonces, la disposición de nuestro corazón va a estar alternada, pero va a tener unas estructuras que se llaman discos intercalados, que van a estar dados por desmosomas, pero van a estar dados también por algo que se llaman gap junctions o uniones comunicantes, que ya son las que ya habíamos visto, ¿no? Ahora bien, estas uniones comunicantes nos van a permitir que las células miocárdicas se comuniquen una contra otra y puedan haber flujo de iones, específicamente de cationes. Ahora, si recordamos, nuestro músculo esquelético tiene algo que se llama tríada, es decir, una invaginación del citoplasma y dos partes del retículo sarcoplásmico que se pegan. Y eso es como lo que nosotros conocemos, o es como la idea mm, conocida, ¿no? Eso es el músculo esquelético y se llaman tríadas, porque son dos retículos sarcoplásmicos, o bueno, dos extensiones de retículo sarcoplásmico. ¿Y esta para qué nos sirve? En músculo esquelético, la membrana plasmática va a tener unos canales que se llaman canales dihidropiridínicos, porque se inhiben por dihidropiridinas. Estos canales son canales de calcio, tipo L o long lasting, y van a realizar un acople mecánico con los canales que se llaman canales rianodínicos, que son el retículo sarcoplásmico tiene mucho calcio, entonces para nosotros tener una buena contracción necesitamos contraer, necesitamos calcio para contraer. Entonces, necesitamos calcio de afuera, que hay mucho afuera de la célula, y en nuestros almacenes, que es el retículo sarcoplásmico. Entonces, en el músculo esquelético, recordemos que tenemos un acople mecánico, es decir, mis canales dihidropiridínicos se van a acoplar físicamente a un canal de rianodina, a un canal rianodínico. Y esto lo que nos permite es que salga mucho calcio. Entre calcio de afuera y yo saco calcio de mis almacenes. Súper, súper importante. Y esto me da lugar a contracciones. En el corazón ocurre algo diferente. Perdón. Denme un segundo. Perdón. Entonces, en el corazón, en nuestros cardiomiocitos, tenemos una disposición muy diferente. Y vamos a tener componentes diferentes. Entonces, en nuestro músculo cardíaco vamos a tener nuestra invaginación de membrana plasmática, que se llama túbulo T, pero vamos a tener solo una unión a retículo sarcoplásmico. Y en vez de triada, se va a llamar diada, por dos. O sea, de que son dos nada más. Entonces, primera diferencia. Nosotros vamos a tener también nuestros canales de calcio. Y estos canales van a meter calcio, plasma. Entonces, hasta ahí, todo está bien. Sin embargo, va a ocurrir un fenómeno súper interesante. Nosotros, en nuestro músculo esquelético, tenemos nuestros canales rianodínicos isoforma 1. Entonces, estos se pueden unir mecánicamente a nuestros canales dihidropiridínicos. En músculo cardíaco tenemos los rianodínicos tipo 2. Estos no se pueden unir mecánicamente a los canales de dihidropiridina, pero tenemos muchísimo calcio acá, entonces necesitamos sacarlo también. Un fenómeno importante y necesario y esencial para la contracción adecuada. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? En corazón existe algo que se llama corriente CICR, que es calcium induced calcium release, o liberación de calcio inducida por calcio. Y esto en español quiere decir que la entrada de calcio de mis canales de dihidropiridina a mi citoplasma
de alguna manera, por medio de un sensor de calcio que tienen los canales, van a hacer que estos canales de rianodina se abran y van a dejar salir todo el calcio que tiene mi retículo sarcoplásmico al citoplasma. Entonces yo voy a tener dos entradas de calcio, de afuera hacia adentro y de mi retículo sarcoplásmico hacia adentro. O sea, adentro es el citoplasma, ¿no? Y ya, mi calcio se va a aprovechar en mis filamentos musculares. Ahorita vamos a ver cómo funcionan realmente. Entonces ya, yo ya tengo todo mi calcio, se genera mi contracción, todo perfecto. Entonces, se desencadena mi potencial de acción, induce entrada de calcio, que es esta de azul, y ya que hay mucho calcio, el calcio se empieza a utilizar y ocurre mi contracción. Entonces, ya que ocurrió mi contracción, tengo que sacar todo el calcio para yo después volver a generar una nueva contracción. Y en el corazón es extremadamente importante tener mecanismos intrusores, o sea, que me metan calcio a mi citoplasma, pero también yo tengo que tener la capacidad de sacar el calcio para volver a empezar una nueva contracción. Entonces voy a tener varios componentes. El primero, voy a tener mecanismos extrusores, o sea, voy a sacar el calcio hacia afuera de mi célula, o sea, a mi espacio extracelular. El primero es un transporte activo secundario que se llama intercambiador sodio-calcio. Este intercambiador es sumamente importante en la clínica para insuficiencia cardíaca porque lo que se encarga de hacer es mete 3 moléculas de sodio y saca una de calcio. Entonces, el calcio que va a estar aquí abundante lo voy a empezar a sacar, pero voy a meter sodio. Ay, eso no. Entonces, como es un transporte activo secundario, necesito a fuerza que esté mi bomba de sodio ATPasa. Si esta bomba no funciona, este intercambiador no funciona. Entonces, ya medio empiezan a hilarle. Hay un medicamento que se llama digoxina que inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa y lo que va a hacer es que este intercambiador no funcione adecuadamente. Entonces, ahí una patogénesis interesante. ¿Vale? También ocurre un mecanismo que vamos a ver más adelante, que este invierte su dirección. Y está muy bueno. Que esto es cuando hay mecanismos reguladores y necesitamos mucho calcio. Después, vamos a tener una bomba, porque recordemos que siempre va a haber mucho calcio. ¿Cuánto? 10,000 veces más calcio afuera que adentro. Entonces, yo tengo que ir en contra de mi gradiente. Entonces, mi intercambiador es un transporte activo secundario. Entonces, no hay problema con eso. Mi bomba, PMSA, importantísima. No tanto para cardíaco, pero sí mucho para patogénesis. Plasmatic Membrane Calcium ATPasa. Eso es lo que significa PMCA. Entonces, esta membrana es una bomba, necesita ATP. A fuerza necesita ATP para trabajar y va a sacar una molécula de calcio y va a meter una molécula, bueno, un hidrogenión. Entonces ya tenemos dos mecanismos extrusores que sacan calcio de mi célula hacia afuera. Ahora yo voy a tener un segundo mecanismo, que este también es extremadamente importante. Nosotros en la membrana de nuestro retículo sarcoplásmico tenemos mucho calcio y lo sacamos por gradiente, ¿no? Por eso usamos canales, porque van a favor de gradiente. Pero resulta que también vamos a tener que regresarlo, que cargar nuevamente nuestros almacenes. Entonces, como vamos a ir en contra de gradiente, necesitamos una bomba, o sea, ATP. Y para eso existe una bomba que se llama cerca, que significa Sarcoplasmic, Endoplasmic, Reticulum, Calcium, ATPase. Y la isoforma del corazón es la 2A. Eso de las isoformas no sirve mucho. Bueno, sirve para investigación, pero no es muy común que las vean. Casi siempre los inhibidores que usamos son los mismos. En fin, el punto es que ese es nuestro segundo mecanismo, regresar calcio a nuestro retículo sarcoplásmico. Tenemos un tercer mecanismo,
que es accesorio, que es como nada más participa echando la mano, pero no es imprescindible. Nosotros tenemos un canal que se llama MiCA, que es un canal de calcio de la mitocondria. Entonces es Mitochondrial Calcium Channel. Entonces, lo que va a hacer es meter calcio a nuestra mitocondria, específicamente en nuestro espacio interno. Y por último, nuestro cuarto componente es pérdida de la afinidad de nuestros filamentos por el calcio. Entonces lo van a soltar y van a permitir que lo saque. Entonces, todos estos mecanismos dirán, ajá, ¿y qué no? O sea, ¿de qué me sirve conocerlos? En primer lugar, nosotros tenemos que conocer cómo se regula nuestro corazón, cómo funciona. Entonces, déjenme ver. Ahí está, ok, sí le puse. Entonces, nosotros vamos a verlo nuevamente, nada más para que quede bien claro. Nuestro potencial de acción llega, induce nuestra entrada de calcio de nuestros canales, se genera nuestra liberación de calcio porque metemos calcio y sacamos calcio, se genera nuestra contracción y fíjense que de sístole es la flecha naranjita, digo naranja, rosa, perdón. Y de azul a morado, ya tenemos que relajar el corazón. Entre más rápido relajemos al corazón, más rápido podemos volver a contraerlo. Entonces, si yo quiero hacer una taquicardia, es decir, yo necesito que mi corazón lata más rápido, tengo que hacer que mi corazón se relaje más rápido, no que se llene más rápido. Entonces, dato curioso. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Mi principal almacén es el retículo sarcoplásmico. Entonces, el 70% de mi concentración de calcio la tengo que regresar. ¿Cómo lo voy a hacer? Nuestra proteína cerca, nuestra bomba cerca, va a estar unida siempre a algo que se llama PLN. Y aquí lo vamos a ver, o PLB. Que se llama fosfolambano o fosfolambano. Entonces, esta cochinada lo que hace es inhibir a cerca. Entonces, si mi fosfolambán está pegado a cerca, no va a jalar o no va a quitar calcio como se debe. Va a estar fallando. Entonces, un mecanismo para que mi corazón se relaje más rápido es inhibir al inhibidor de cerca. Es decir, yo inhibo al fosfolambano. ¿Y cómo lo inhibo? Fosforilándolo. O sea, con una sinasa, ¿no? Entonces, yo ya empiezo a hilar las cosas. Ahora, nada más un pequeño dato curioso. Bueno, aquí, cuando metemos calcio, el calcio se almacena en estas proteínas, calreticulina y calsecuestrina. Nada más como dato curioso. El calcio no se queda flotando. El calcio induce apoptosis en altas concentraciones, entonces no lo podemos tener flotando. Por eso es importante que cada latido lo regresemos y lo volvamos a sacar. Porque si yo digo, pues me voy a contraer muchísimo, ¿por qué no tengo siempre calcio alto en mi citoplasma? Porque el calcio induce a las caspasas. Si yo tengo mucho calcio dentro de mi célula en el citoplasma, mi célula se mata, se suicida con la apoptosis. Entonces, este ciclo es súper importante conocerlo. Entonces, ahora sí vamos a verlo. Entonces, vean cómo nosotros tenemos receptores. Los receptores los vamos a ver más adelante, pero nada más, nosotros tenemos receptores adrenérgicos, alfa y beta. Tenemos uno, tenemos dos, tenemos más, pero esta mnemotecnia está fácil. Los unos van a estar en el corazón, porque tenemos un corazón, y los dos van a estar en los pulmones, porque tenemos dos pulmones. Entonces vamos a hablar de los alfa 1 y los beta 1 adrenérgicos. ¿Vale? Cada uno tiene una función específica, pero vamos a centrarnos en los beta 1. ¿Vale? Los beta 1 se estimulan, activan nuestra dinilato ciclasa, vamos a tener mayor cantidad de AMP cíclico, vamos a activar nuestra proteína quinasa A y vamos a inducir
nuestra cerca. O sea, la vamos a estimular. ¿Cómo? Inhibiendo el fosfolambano. Entonces voy a jalar mucho calcio y voy a permitir que se relaje más rápido mi corazón. ¿Vale? Entonces, ese es un componente súper importante. O sea, la regulación de calcio es súper importante. Entonces, si ya vieron cardio o si van a llevar cardio, empiecen a ver cómo funcionan los antiarrítmicos, los clase 4, que son bloqueadores de canales de calcio, cómo es que actúan, porque ven que hay dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Entonces, empiecen a ver cómo es que actúan, porque no podemos dar canales de calcio, bloqueadores de canales de calcio a diestra y siniestra, porque o podemos ayudar o podemos matar al paciente. ¿Vale? Entonces, son componentes muy interesantes. Ahora, les digo, la regulación de la frecuencia cardíaca es el tema que sigue. Primero tenemos que entender cómo se contrae. Entonces, nosotros tenemos que ver nuestros miofilamentos. Entonces, ¿cómo van a estar formados? Tenemos filamentos finos y filamentos gruesos. Vamos a ver los finos. Su base va a ser la actina, que es una molécula muy larga, pero va a tener uniones o va a estar unida a diferentes componentes. El primero va a tener tropomiosina, que es una molécula muy larga también, que va a cubrir sitios de acoplamiento de la actina. Y aparte yo voy a tener 3 componentes de troponina T, troponina C y troponina I. Vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos. Hablando de mis filamentos gruesos, de miosina, yo voy a tener mi cadena ligera y mi cadena gruesa. Entonces, ya tenemos los componentes. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. Nuevamente, tenemos la actina, la tropomiosina y mi complejo de troponina C, T e I. Y mi cadena de miosina, que esta es la bonita porque es la que se mueve, vamos a tener que tenemos una cadena ligera, una cadena pesada y vamos a tener lo más importante, lo que les tiene que quedar claro, es la región bisagra. ¿Para qué nos sirve la región bisagra? Es una bisagra, como de una puerta, o sea, realiza un movimiento. Entonces, vamos a ver, vamos a intercalar todo esto. Entonces, mi cabeza de miosina va a tener un sitio de acoplamiento en la actina. Entonces, todo el tiempo se van a querer juntar, se van a querer pegar. Pero vamos a tener a nuestra tropomiosina que le va a decir, no, no te vas a unir, no te dejo. ¿Y qué es lo que regula que mi tropomiosina esté cubriendo a mi actina? Mi complejo de unión mi complejo de troponinas. Entonces, yo lo que necesito hacer es negociar con las troponinas para que muevan a mi tropomiosina y se pueda liberar el sitio de unión de mi actina. Entonces, ¿cómo vamos a negociar? Pues le vamos a dar un soborno. Y el soborno se llama calcio. Entonces, cuando el calcio entra, ya vimos cómo entra, se libera de los almacenes y entra del citoplasma, el calcio se va a unir a la porción C de mi troponina. Por eso, C es de calcio. Y esto va a hacer que la troponina T, que va a estar unida a la tropomiosina, desplace a la tropomiosina hacia un ladito. Vean cómo aquí ya está unido el calcio. Entonces, esto es ¿qué es lo que va a causar? Va a hacer que se libere el espacio o el sitio de unión de miosina y actina para que se puedan unir. Entonces, eso es súper importante. Ya le di espacio para que la miosina se pegue. Y todo eso gracias al calcio. De ahí la importancia que necesitamos calcio en nuestro organismo. Bueno, uno de los mecanismos, ¿no? Entonces yo ya después hago mi contracción, que es lo que vamos a ver siguiente, y cómo se genera la contracción. Y ahora, la troponina I de inhibitoria va a quitar el calcio, le va a quitar el soborno. Entonces va a decir la troponina C, pues yo no tengo mi soborno, pues regresamos la tropomiosina y cubrimos el sitio de espacio y se vuelve a separar. Entonces todo esto
es para entender la importancia del calcio, porque recordemos que hay patologías como la hipocalcemia. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Vale. Entonces, vamos a quedarnos en este momento. Cuando tenemos calcio y mi proteína está unida. Entonces, vamos a estar acoplados. Vamos a ocupar ATP. El ATP, y esto es un concepto que muchas veces se confunde, no nos sirve para la contracción, nos sirve para la relajación. Entonces, ahorita ocupamos ATP para separar nuestra cadenita. Entonces está flotando. Cuando el ATP se escinde o se separa a ADP, nos va a quedar este fosfato de alta energía. Entonces, lo que va a hacer mi región bisagra es que si está aquí, se va a mover y se va a estirar. Entonces, súper importante. Una vez que ya está flotando, la miosina va a buscar, pero le queda más cerca, en vez de esta bolita, le queda una más cerca. Entonces se va a unir a esa que está más cercanita. Cuando el fosfato de alta energía se libera, la unión o lo pegadito que estaba se va a unir muchísimo más fuerte. O sea, se va como que a reafirmar. Y aquí viene algo súper importante, que es que ya que está como bien atorado, bien amarrado la miosina con la actina, lo que va a causar es el golpe de fuerza. Es decir, se va a encodar. Entonces, si estaba así estirado, se va a acodar. Va a ser este movimiento. Pero como es una unión extremadamente fuerte, va a darle un tirón y va a recortar la distancia entre nuestras fibras. Entonces, va a desplazar a mi cadena de actina. Se libera el ADP, que es lo último que me quedaba. Y nuevamente, cuando unimos ATP, se libera para volver a empezar. Entonces, el ATP nos permite relajarnos o relajar el músculo. Porque imaginen que nosotros se nos acaba el ATP, entonces no podemos pasar del paso 6 al 1. Entonces, mi músculo se va a quedar acoplado fuertemente y no se va a separar. Por esto existe el rigor mortis, porque el músculo se queda unido y ya no lo podemos separar porque ya no hay ATP. Curioso, ¿no? Es un dato interesante de por qué tenemos el rigor mortis, porque ya no hay ATP para que podamos separar o relajar nuestros músculos. De ahí la importancia de conocer, porque a lo mejor decían, no, pues el ATP sirve para contraer mi músculo. No es cierto, sirve para relajarlo. El calcio sirve para que se pueda generar una contracción. El calcio es lo mágico, lo poderoso. Entonces, en esta tablita vienen las diferencias entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Entonces, el músculo cardíaco va a tener un marcapasos, propagación eléctrica por mis gap junction o mis uniones de hendidura. Vamos a tener mesetas. Nuestro sensor de calcio es la troponina C, entonces ahí no hay problema. Mi acoplamiento va a estar dado por mis canales de dihidropiridina y mi unión no mecánica de los canales de rianodina. ¿Vale? Mi potencial de acción va a durar muchísimo más y el calcio va a regular la fuerza muscular. Si yo tengo más calcio, va a latir mi corazón más fuerte. Hay otro mecanismo que ahorita lo vamos a ver. Ahora, ya sabemos cómo ocurre la corriente eléctrica del corazón. Ya sabemos cómo se contrae el corazón. Con esta imagen a mí me gusta mucho.
con esta imagen. Ya sabemos cómo se contrae el corazón. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo, si juntamos lo eléctrico y lo mecánico, cómo generamos nuestro ciclo cardíaco, que es lo más bonito de cardio. Bueno, es lo que a mí más me gusta. Entonces, hace muchos años, Carl Wiggers diseña este diagrama que nos enseña varias cosas. Y por eso se llama, a esta imagen se le llama diagrama de Wiggers. Entonces, para fines didácticos, vamos a concentrarnos en corazón izquierdo. Pero sepan que hay un diagrama de Wiggers derecho y uno izquierdo. ¿Qué nos dice el diagrama de Wiggers? Nos va a decir el volumen ventricular, muy importante, y la presión que tenemos. ¿Qué presión? De el vaso o de la arteria, puede ser aorta o pulmonar, ventrículos, izquierdo o derecho, y aurículas. Entonces, nosotros metemos catéteres de presión en vaso, ventrículo y aurícula. Tenemos 3 puntos de referencia. ¿Para qué es importante esto? Vamos a verlo. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama ciclo cardíaco. Bueno, primero, vamos a ver que nosotros hacemos la diferencia, ¿se acuerdan en las primeras clases que vimos que hay un corazón derecho de baja presión y un corazón izquierdo de alta presión? Entonces, vamos a ver qué significa eso. La aurícula derecha tiene una presión de 2 milímetros de mercurio y la izquierda una de 8. Entonces es bastante, ¿no? O sea, hay más, son 4 veces más la presión, que es mucho. En el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo hay 100 milímetros de mercurio de diferencia, lo cual es mucho. Y en la arteria o en el vaso de salida, mi presión arterial media es de 95 en el corazón izquierdo y de solo 15 en el corazón derecho, o bueno, en el lado derecho. Entonces, hay algo ahí interesante, ¿no? Cuando veamos vasos y, bueno, arterias y venas, vamos a ver por qué. Pero es muy importante que sepamos que los sistemas son de presión diferente, pero del mismo volumen. No se nos puede olvidar eso. El volumen siempre tiene que ser el mismo. Entonces, ahora sí, esto explica por qué en presiones el corazón izquierdo tiene picotes de hasta 110 y el corazón derecho de hasta 30, ¿no? Entonces ya sabemos más o menos por qué se llama sistema de alta presión y baja presión. El ciclo cardíaco va a tener fases, ¿no? Centrémonos en corazón izquierdo, porque es el más didáctico. Entonces, el corazón izquierdo o el ciclo cardíaco va a tener fases. Entonces, mi primer fase se llama llenado ventricular, que como su nombre lo dice, tiene que llenar sangre a mi ventrículo. Entonces, vamos a imaginarnos a nuestro corazoncito cómo está en este momento. Este es mi aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Y sabemos que entre cámaras tengo mi válvula auriculoventricular y mi válvula semilunar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Mi fase se llama llenado ventricular. Entonces, estoy llenando mi ventrículo. Tengo que meter sangre a mi ventrículo. Entonces, razonemos. ¿Cuál válvula debe de estar cerrada? La semilunar. Porque está cerrada. O sea, porque no estamos eyectando sangre del ventrículo. Estamos llenando el ventrículo. Apenas lo estamos preparando. Y mi válvula auriculoventricular, que en este caso es la mitral, va a estar abierta. ¿Vale? Entonces ya pintamos el panorama. Llega sangre de mis 4 venas pulmonares y están llenando mi ventrículo. Entonces mi ventrículo apenas está llenando. ¿Cómo va a estar mi presión del ventrículo izquierdo? Línea azul, bajita, tranquilito. Y mi presión de la aurícula izquierda también bajita, porque casi como entra la sangre, va saliendo. O sea, llega la sangre a la aurícula y directamente va pasando a mi ventrículo.
porque mi aurículo ventricular está abierta. Ahora vamos a ver. En mi fase de llenado ventricular se está llenando. Se está cargando, se está cargando, se está cargando de volumen. Vamos bien, se está llenando. Ahora, vean cómo ocurre un fenómeno bien bonito. Viendo nuestra curva de presión, vean cómo aquí mi ventrículo izquierdo, línea azul, va a pasar por encima de la presión de mi aurícula izquierda. Pero antes de eso, vean cómo hay una bombita aquí. Se abomba, se hace grande. Esto de aquí se llama contracción auricular. Entonces, ya se llenó y me voy a asegurar de que se llene bien. Entonces, sístole auricular o se contracción auricular para terminar de llenarle de sangre. Primer evento importante. Ahora, cuando mi presión auricular, bueno, cuando mi presión del ventrículo izquierdo se vuelve mayor, o sea, cuando pasa esto, va a ocurrir que se cierra mi válvula mitral. ¿Por qué? Porque es como si yo lleno mi ventrículo izquierdo así a tope, va a querer salir el volumen. Entonces mi aorta está cerrada. Y como mi ventrículo y mi aurícula izquierda estaba abierta, pero acuérdense cómo son las válvulas. Las válvulas evitan que se regrese, entonces se van a cerrar. Entonces, en este momento, voy a tener mi válvula auriculoventricular cerrada y mi válvula semilunar cerrada. Todo cerrado, pues. Ajá, ¿y eso qué? Ahora, lo que vamos a hacer es que el ventrículo se va a preparar para expulsar la sangre. Se va a preparar, ¿y cómo lo va a hacer? Contrayéndose. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos contraer al corazón? Porque vean dónde está la presión de mi arteria aorta. O sea, está a 95, 90. Bueno, pongamos de aquí 90. Y la presión de mi ventrículo izquierdo es de 8. O sea, yo tengo que aumentar la presión para vencer la puerta. Es como si quisiera entrar al metro y hay muchísima gente. Yo tengo que empujar con mucha fuerza para poder colarme. Algo así. Entonces, yo necesito vencer la presión de mi aorta para poder la sangre que mi ventrículo izquierdo tiene, poder meterla en la aorta. ¿Cómo lo voy a hacer? Mis dos válvulas van a estar cerradas. Entonces, mi corazón se va a empezar a contraer. Y esto se llama contracción isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque el volumen no va a cambiar. Entonces, vean cómo aquí el volumen es constante. Pero el corazón se está contrayendo, está haciendo muchísima fuerza. Pero mi válvula auriculoventricular y semilunar están cerradas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Es como una olla express. Va a aumentar la presión muchísimo en muy poco tiempo y va a querer explotar. Entonces, la presión va a buscar por dónde salir. ¿Y qué va a evitar que se regrese mi aurícula izquierda? Mis cuerdas tendinosas, que ya las habíamos visto, que tenemos mi válvula mitral con sus cuerditas. Las cuerditas hacen un buen esfuerzo para que no se regrese la sangre. Tienen que hacer su chamba muy bien. Entonces, cuando mi aorta, bueno, cuando mi ventrículo izquierdo, línea azul, vence a la presión de la aorta, va a ocurrir que se abre mi válvula aórtica. Y vean nada más qué belleza. El volumen ventricular baja de volada, así, baja súper rápido. Porque es tanta la fuerza, o sea, porque no solo vence a la fuerza, sino que todavía tiene fuerza para seguir aumentando. Entonces, va a vencer con tanta fuerza que va a expulsar la sangre. Y la aorta
lo que va a hacer es que va a tener, se va a, o sea, le va a entrar muchísima sangre. Ahorita vemos cuánto volumen exactamente. Entonces también, como va a entrar mucho volumen, va a aumentar también la presión de la aorta. Entonces es un evento muy, muy importante. A medida que se va vaciando mi ventrículo izquierdo, obviamente mi presión también va a ir bajando. Entonces vean cómo la línea azul empieza a bajar. Ahora me dirán aquí la presión de mi de mi aorta ya superó a a mi ventrículo izquierdo. ¿Por qué no se cierra aquí mi válvula semilunar, mi válvula aórtica? ¿Por qué no se cierra? Porque nosotros tenemos inercia. El corazón expulsa tan fuerte en la sangre que aunque la presión ya esté en su contra, la sangre sale fuerte. Entonces va a evitar que se cierre. Cuando ya se vació casi por completo la sangre, ahí es cuando sí se cierra mi válvula aórtica, específicamente en este punto. Y vamos a ver algo bien curioso. Esta cosa que se llama escotadura dícrota o dicrotic notch. Entonces, ¿qué significa? Que mi válvula, mi aorta, va a bajar su presión y después va a volver a subir. Ah, caray, ¿es un segundo latido o qué es lo que estamos viendo? Cuando veamos vasos lo vamos a ver más a detalle. Pero imagínense que esta es la salida de la aorta. Cuando yo le meto mucha sangre, yo aquí tengo el resto del cuerpo, o sea, el resto de mis vasos. Entonces, como que la sangre va a hacer fila. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se va a distender mi aorta. Y poco a poco la aorta se va a ir comprimiendo para que vuelva a estar a su forma de tubito. Esto nos genera nuestra escotadura dícrota, la distensibilidad de la aorta. Este fenómeno, junto con otros vasos, se llama efecto Wind-Kessel. Bueno, efecto Wind-Kessel. El efecto de la distensibilidad de la aorta y que nos explica nuestras ondas de presión. Es una maravilla este fenómeno. Es muy utilizado en anestesiología. Pero eso lo vemos cuando veamos vasos. Eso es lo que sigue. No, ahorita no nos desviamos tanto del tema. Entonces, vean que yo ya cerré mi válvula. Mi válvula aórtica ya se cerró. ¿Por qué? Porque ya metió. Ah, bueno, entonces, cuando se contrae, cuando mi aorta pasa de estar infladita a estar otra vez así, aumenta la presión. Y por eso se genera este segundo piquito. Ese es mi dicrotic notch. Nada más como para que lo entiendan. Entonces, yo ya cerré mi válvula aórtica y mi corazón se va a relajar. Por lo tanto, mi presión ventricular izquierda va a bajar mucho. Y esto se va a llamar relajación isovolumétrica. O sea, mi volumen no va a cambiar. Ah, caray, ¿por qué no? Porque nosotros todavía, a pesar de que ya está muy vacío mi ventrículo izquierdo, todavía tiene suficiente presión para estar arriba que la presión de la aurícula izquierda. Entonces, hasta que mi presión de la aurícula izquierda no sea otra vez mayor que mi línea azul del ventrículo izquierdo, se va a abrir mi válvula mitral. Una vez que se abre mi válvula mitral, empieza a llenarse de sangre otra vez. Y así es como funciona un latido. Tenemos 4 fases. Hay subfases. Ah, bueno, me faltó mencionar esta fase amarilla, que es cuando sale la sangre, pues se llama eyección ventricular. Pero esta fase de eyección ventricular tiene dos, la podemos dividir todavía en ventricular rápida, en eyección ventricular rápida y ventricular lenta. Vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿dudas con el diagrama de Wiggers? Sí, claro. Déjame ver si no tengo una imagen aquí. No. Mm.
Déjame ver si en mis diapos anteriores tengo una imagen. Para que quede más físico. Por aquí debe estar. Espérame. Por aquí debe de estar. Estoy seguro que lo tengo por aquí. Es que estas diapos son muy. Tienen mucho relleno. Pero está en vasos. Aquí está, mira. Imagínate que aquí esto que dice contracción ventricular es mi corazón. Entonces se contrae y va a sacar todo el volumen. Entonces lo que va a pasar es que mi aorta se va a distender, o sea, se va a inflar como un globo. Entonces, cuando se relaja mi corazón, se va a cerrar mi puertita. Aquí. Entonces, mi aorta va a empezar a como contraerse porque tiene músculo liso. Entonces, el hacer presión o el que se contraiga mi aorta como un corazón, me va a generar esto, mi escotadura dícrota. Y podemos ver cómo, o sea, eso no lo vamos a ver en este curso, pero cómo diferentes patologías me modifican mi escotadura dícrota, ¿no? Entonces, esta escotadura dícrota es el hecho de que haga este piquito, está dado por la distensibilidad de las arterias. Cuando veamos vasos, que es la siguiente clase, vamos a ver cómo en la aorta tenemos, en la aorta tenemos, en la aorta abdominal también tenemos, y en la arteria femoral también tenemos, pero vamos a ver que tiene diferente comportamiento. Esto es súper importante, pero lo vamos a ver poco a poco. Estas diapos son de hace mucho tiempo y son muy densas. Entonces las traté de simplificar muchísimo. Pero el hecho de que mi corazón, bueno, mi aorta, pase de estar así toda inflada a regresar a su forma normal, me genera un segundo pico de presión. Entonces mi presión iba bajando y pum, se vuelve a inflar cuando se contrae mi aorta. No sé si quedó más claro. Vientos. Entonces, cardio. Entonces ya tenemos nuestro mecanismo. Ahora, hay unas gráficas de presión que nosotros vemos mucho en la clínica. Bueno, ya no tanto, pero las seguimos viendo. Entonces, estas se llaman curvas de presión venosa yugular. Entonces, nosotros tenemos una morfología normal, casi siempre las vemos en terapia intensiva, pero son importantes. Entonces, vamos a tener 3 ondas y 3 como vertientes o 3 picos. Entonces, cada una tiene su funcionamiento. Lo interesante es cuando están patológicos, algunos se ven diferentes. Pero esto es fisio. Entonces, mi primera onda A va a ser por la contracción de mi aurícula derecha. Entonces, si te fijas, es la parte de llenado ventricular. Entonces, cuando se contrae, yo tengo aquí mis venas cavas, mi aurícula derecha, de mi vena cava superior es donde llega la yugular, y aquí tengo mi ventrículo derecho. Entonces, yo ya llené mi ventrículo de sangre, ya nada más le voy a dar ese pujoncito. Entonces, se contrae mi aurícula derecha, pero como la vena cava superior e inferior no tiene válvulas, poquita sangre se regresa y se ve como este piquito. Después, se va a relajar mi aurícula derecha, porque ya se contrajo, pues ahora se tiene que relajar. Entonces va a bajar mi presión. Y me da mi pico AV, digo mi onda AV. Y esto me sirve porque me habla del cierre de mi válvula auriculoventricular, en este caso la tricúspide. Ahora voy a tener otro pico. ¿Por qué?
Porque yo ya relajé a mi aurícula derecha, ya está cerrada, pero mi aurícula derecha, en lo que se contrae mi ventrículo derecho, mi aurícula derecha se está llenando otra vez, se le está llegando sangre. Entonces, cuando mi ventrículo derecho se contrae, la válvula auriculoventricular, la tricúspide, como que se va a bombar, pero no se va a protruir porque tiene sus cuerdas tendinosas, pero sí se abomba. Ese abombamiento lo vamos a ver como mi onda C. Después, ¿qué sigue? Mi onda X. Esto ocurre, este está muy curioso. Cuando se contrae mi aurícula derecha, va a expulsar toda su sangre, toda la sangre, que es mucho volumen. Entonces, por el mecanismo de cómo se contrae, como que estira el corazón, como que lo alarga un poquito. Algo así, como que lo desplaza un poquito. Pero ese movimiento hace que baje la presión venosa yugular. Luego, tenemos mi pico V, que ya que se llenó, se empieza a llenar mi aurícula derecha. Entonces, cuando se llena totalmente, como que va a dar un paro, o se va a estancar la sangre aquí, entonces va a aumentar la presión. Entonces, este piquito de aquí es como mi escotadura dicrótica o mi análogo de mi presión venosa yugular. Y aquí, como ya tengo mucha sangre, voy a abrir mi válvula auriculoventricular porque mi aurícula derecha ya se llenó, ya está toda llena. Entonces va a empezar a meter sangre a mi aurícula derecha. Y como va a meter mucha sangre, la sangre va a empezar a pasar directo. Esto va a relajar la tensión que había y va a bajar mi presión, originando mi onda V, digo mi onda Y. Entonces, estas ondas son importantes porque en patologías como insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, estas ondas se ven alteradas. Entonces, tenemos que conocer cuándo se ven alteradas, por qué se ven alteradas y por qué patrones están dados. Esto lo usan mucho en la clínica. A lo mejor ahorita no le ven importancia fisiológica, pero clínica, la verdad es que, desgraciadamente, es muy importante. Entonces, en la siguiente clase, vamos a ver cómo es que, o bueno, si quieren, dame la foto esta tablita está muy bonita. Vamos a ver cómo se genera el volumen sistólico, la fracción de eyección ventricular, o la FEBI, y vamos a ver esta onda que se llama onda presión volumen, y vamos a entender conceptos de precarga, poscarga y gasto cardíaco propiamente. ¿Vale? Para después empezar a ver vasos y flujo. Y una vez que tengamos gasto cardíaco y flujo, bueno, y vasos sanguíneos, podamos ver presión arterial. Y ahí vamos a ver igual un caso clínico muy bonito. ¿Vale? Entonces, ¿dudas? Gracias. Vale, entonces, tengan un excelente ombligo de semana. Y yo creo que el viernes no voy a poder conectar, una disculpa, jeje, porque es Viernes Santo, entonces vemos cuándo reponemos la clase, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, excelente puente, bueno, de jueves, viernes, sábado, santo, y nos vemos, les aviso cuándo, ¿vale? Hasta luego.